Pueden darle un like, suscribirse y compartir el video. Esto apoya a que el contenido crezca y que llegue a mucha más gente y que pueda mejorar el contenido. Así que por favor apóyenme y aprovechen de dar su buen comentario aquí en la cajita de comentarios. Bakugo a salvo. Fin del capítulo. El detective mantuvo las formas con profesionalidad. Buenos días, soy el detective Naomasa, se presentó con una expresión tranquilizadora. Quiero haceros unas preguntas sobre lo que ocurrió en hace apenas media hora. Uraraka y Lidate asintieron, pero Midoriya se quedó quieto, mirando cada gesto del detective. Naomasa, si dijera que le gustaba interrogar a Midoriya, su Kirk de detección pitaría. Como un loco por mentir. El detective había visto durante su trabajo a muchos villanos y pocos podían rivalizar. Con la mirada serena y salvaje del peli verde. Era como tener a un depredador a punto de atacarle, por suerte. Tenía al héroe número 1 al lado. Empezaré las preguntas, señaló el detective al mismo tiempo que elegía una página en blanco de la libreta. ¿Podéis decirme todo lo que ha pasado antes y después de la llegada de los asaltantes? Lida y Uraraka asintieron y empezaron a explicarle con entusiasmo. La peculiaridad le permitía detectar las mentiras, lo que la hacía idónea para los interrogatorios, pero tenía varios puntos débiles. 1. El Kirk de Naomasa solo puede detectar las mentiras que vayan dirigidas a él. Si dos personas mantienen una conversación ellos solos, el detective no sabrá quién está mintiendo a menos que Naomasa haga una pregunta a alguno de los dos. 2. Su Kirk funciona mejor cuando el detective interroga a alguien utilizando preguntas sencillas y cortas. Al haber menos palabras, es más fácil encontrar las mentiras. 3. El Kirk de Naomasa solo detecta mentiras, es incapaz de descubrir la verdad por sí solo. 4. El Kirk de Naomasa solo es capaz de detectar una mentira si la persona interrogada es consciente de que está mintiendo. 5. El Kirk de Naomasa no funciona en conversaciones grabadas. El detective tenía en cuenta estos puntos débiles a la hora de interrogar a alguien. Y los recordaba uno a uno siempre que hacía una pregunta. Se había arriesgado a pedir una explicación larga a los 3 alumnos, pero lo hizo porque así sería más probable que Midoriya aportara algo a la declaración. Sí, esa era la intención oculta del detective, saber más del adolescente verde. Su historial y caso de secuestro continuaban abiertos a fuerza de voluntad del detective. Ya que el adolescente no quería aportar información, Naomasa debía obtenerla utilizando trucos poco legales. Tal como sospechó en un principio, Izuku Midoriya no abrió la boca en ningún momento. Sus ojos verdes oscuros no habían despegado de él. Le miraba a los ojos, a las manos, a los pies, a los bolsillos de su gabardina y a la arma que llevaba. Naomasa se sentía como si le estuvieran analizando. Para Almigt, que apenas tenía experiencia en los interrogatorios, todos estos detalles eran invisibles. A sus ojos, su mejor amigo apuntaba la información que Lida y Uraraka escupían mientras Midoriya se mantenía en silencio. Cuando Lida y Uraraka terminaron, Naomasa apenas había obtenido nueva información de Midoriya. El misterioso peli verde continuaba siendo la interrogación que ocultaba las respuestas que el detective quería desentrañar. Flashback en el abismo. El tercer día de Izuku Midoriya en la ciudad resultó diferente de los anteriores. La aburrida y soporífera rutina de arreglar objetos con su habilidad de moldear se había visto sustituida por las tareas en el campo. Uno de los guardias que le interrogaron había llamado muy temprano a su habitación. Izuku, que había aprendido a tener un sueño muy ligero y a despertarse alerta, saltó
de la cama con la lanza en la mano y un cuchillo en la otra. No se esperaba aquella visita repentina y no objetó nada cuando el guardia le pidió ayuda en los campos de cultivo, pues era temporada de recoger el trabajo cultivado durante meses en la tierra. El peliverde, que apenas sabía de agricultura, debió obligado a prestar la ayuda. La luz de los cristales incrustados en el techo de la inmensa cueva era demasiado realista. Daba la sensación de estar en el exterior. De no ser por el olor a humedad, el peliverde habría sentido que estaba en Japón de nuevo. Mirando a todos lados solo veía campo de cultivo, parcelas enormes que habían sido tratadas con mucho esfuerzo e ilusión. Las verduras, hortalizas y tubérculos asomaban sin vergüenza y en su verdoso esplendor del suelo fértil. Aquello a Izuku le recordaba esos momentos hace 5 años en el que su padre le llevaba con los abuelos para ayudar en el campo. Por desgracia su padre ya no estaba y sus abuelos habían fallecido. Buenos días, Deku. Izuku giró la cabeza para ver a un anciano sonriente saludarle. El adolescente, durante sus trabajos reparando objetos, había hecho algunas amistades con los habitantes de la ciudad. Buenos días, viejo Ron. Izuku le devolvió el saludo. A partir de ahí Izuku pasó toda la mañana sacando verduras junto a otros habitantes de la ciudad. Mientras lo hacía, mantenía la mirada en el frondoso bosque que rodeaba la zona habitable de la cueva. Escondida en alguna parte de los árboles se encontraba la salida. 4 días más, pensó el peliverde. En la actualidad, la UA cerró sus puertas durante el día después del ataque. Era una medida que tomó el director Mesu para darle un descanso a sus alumnos y para discutir con los maestros sobre lo ocurrido. Se habían reunido Blood King, Midnight, All-Might, Aizawa, Cementos, Sniper y el director. Los ánimos estaban por los suelos en la reunión. Present Mic, el alegre maestro y héroe amante del espectáculo, no sonreía a siquiera. El director carraspeó sonoramente. Supongo que ya sabéis el por qué os he llamado. Todos los maestros asintieron, incluso Aizawa, que no estaba dentro de su habitual saco de dormir. Ayer un grupo autodenominado como Liga de Villanos atacó a nuestros estudiantes en el edificio de la USG durante una práctica de rescates. Me gustaría escuchar vuestra opinión sobre este tema. Cementos fue el primero en alzar la mano. Es un suceso muy desafortunado, no podemos bajar la guardia ahora que hay un grupo de villanos amenazando nuestra seguridad. Varios asintieron. Cementos tiene razón, le apoyó el héroe Bloodkin, fuimos atacados y ahora tenemos que devolver el golpe con fuerza. No vamos a permitir que esos imbéciles nos asusten. El héroe gritó la última parte como el que hacía una declaración de guerra. Cementos se sobresaltó, pues Bloodkin había malentendido sus palabras, su idea no era provocar una guerra, solo reforzar la seguridad. Lanzarnos en una batalla no es la solución, le regañó Nemuri, la heroína de más 18. Ni siquiera sabemos cuál es su escondite. Lo sabríamos si cierto héroe número 1 hubiera detenido a los villanos. Contraatacó el héroe de la sangre, All-Might sintió como si le golpeasen. Bloodkin, no creo que All-Might tenga la culpa de nada, opinó el héroe Present Mic. NE supuso los ojos en blanco.